Itinerario de crecimiento espiritual y conversión. El templo interior. Día 3. La profanación del templo. Seguimos avanzando en este itinerario de crecimiento espiritual y de conversión, queridos hermanos. Si te has tomado en serio este ejercicio espiritual, hoy no es un día fácil. Si llevas adentro de tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, estas lecturas, hoy no será un día fácil. ¿Por qué? Las lecturas nos hablan de la profanación del templo. El templo de Dios ha sido manchado, profanado. Tenemos la lectura donde el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, despedaza Jerusalén, incendia el templo hermoso que había construido Salomón. Lo profana. El lugar sagrado es invadido por los paganos, es invadido por las fuerzas del mal, que destruyen absolutamente todo. No dejan piedra sobre piedra. Después se llevan a los judíos al destierro, una de las escenas más terribles y más dolorosas del pueblo elegido de Dios. La otra lectura habla del malvado Antíoco Epífanes, que también profana el templo, llevándose los utensilios sagrados y utilizando para el culto demoníaco y el culto pagano helénico. Es decir, en el templo hay utensilios, paredes, muros y cosas que son construidas solo para la gloria de Dios y para que Dios habite y para que Dios se manifieste. Y resulta que todo eso es arrasado. Resulta que lo que era utilizado solo para Dios y para dar gloria a Dios ahora es utilizado para el culto demoníaco y para el culto pagano, para que los perros, como llamaban los judíos a los paganos, pisoteen completamente lo que está construido para Dios. La destrucción del templo, la profanación del templo no es más que el ataque demoníaco que hacen las fuerzas del mal para que tú seas como estos personajes, como estos terribles personajes que toman el templo de Dios y lo profanan y lo manchan. Es decir, nosotros mismos a veces destruimos nuestro templo y lo profanamos. Nuestro cuerpo está hecho para darle gloria a Dios. Y quizás estamos utilizando nuestra vida y nuestro modo de ser para profanarlo. Por ejemplo, las drogas, el alcohol, el exceso de comida y tantas cosas que nosotros podemos hacer para profanar el templo. La lujuria, la avaricia, los malos pensamientos pueden ser. Un ejemplo de profanación del templo es sin duda la fornicación y el adulterio, el sexo fuera del matrimonio de la manera desordenada, el placer desordenado de la lujuria mancha el templo de Dios. Hay tantas cosas por las cuales el templo de Dios es profanado. Es decir, nosotros mismos, en vez de darle gloria a Dios, en vez de que todo nuestro ser se manifieste Dios, nosotros expulsamos a Dios de nuestra vida, incendiamos, quemamos, profanamos todos esos bienes, todos esos utensilios sagrados, todo ese oro que prácticamente simbolizan las virtudes, el oro, las maderas de cedro fino, las piedras preciosas, los querubines, todo eso que hablábamos ayer de la belleza del templo, que son las virtudes de la santidad, nosotros echamos a la borda, digámoslo así, destrozamos absolutamente todo lo que Dios nos da para que nuestra vida sea una continua idolatría y una continua profanación a lo que Dios nos ha dado. Tomamos los bienes del bautismo, la gracia de Dios y la pisoteamos y no nos convertimos, muchas veces en el pecado, muchas veces en los vicios, otras veces también en la tibieza espiritual. Dios habla que los tibios
serán vomitados por Dios. Revisa en el fondo de tu corazón si tú has manchado el templo de Dios. Revísalo, porque esto que pasó aquí con los paganos es algo terrible. Y dice San Pablo, si tú destruyes tu cuerpo, que es el templo de Dios, Dios te destruirá a ti. Aquí está hablando prácticamente también del suicidio. Muchas personas que se quitan la vida están destruyendo el templo de Dios. Hay que orar también por esas personas que quizás tengan problemas mentales para que no lo hagan. Creo que hoy no es un día fácil. En mi caso, por ejemplo, yo he pensado, me he ido al pasado y me he dado cuenta que yo muchas veces he manchado este templo de Dios y que el templo de Dios debe ser purificado. Por eso revisa tu vida, revisa tu corazón y que te duela profundamente en tus entrañas que el templo de Dios no se puede manchar y no se puede profanar. Lo que está hecho para darle gloria a Dios no puede ser utilizado para darle gloria a otra cosa y menos a las fuerzas del mal. Dios te bendiga, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Amén.